Es casi un Super Saiyan, ¿y dices que es un pirata? 11:20 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 11 La cubierta central del Red Force se había transformado en una arena de combate improvisada. Takuro y Shanks estaban uno frente al otro, cada uno tomando sus posiciones. Soplaba la brisa marina y el aura a su alrededor seguía elevándose y concentrándose. Espera. Antes de que comenzara la batalla, Shanks levantó la mano repentinamente, con una expresión de miedo y seriedad persistentes en su rostro. Para que lo sepas, nada de escupir, nada de pinchar los ojos, y aún más, hizo una pausa, enfatizando, robar melocotones. Para Shanks, los últimos 2 meses de entrenamiento no solo habían sido una paliza física, sino también una tortura mental. Dios sabe dónde había aprendido este mocoso tantas tácticas despreciables y turbias. Sus ataques eran tan despiadados que era imposible defenderse de ellos. Ah, ya entiendo. Eres muy prolijo. Takuro frunció los labios con impaciencia y murmuró en voz baja. Son claramente una panda de piratas sin ley, y aún hablan de ser honestos. ¿Qué trucos sucios no había visto en las batallas a muerte en los cuadriláteros clandestinos de su vida anterior? Consideraba las tácticas que usaba con Shanks meros intercambios amistosos, un juego de niños. Shanks se limitó a reír entre dientes, evasivo. Takuro respiró hondo. Su mirada se agudizó al instante. Se puso de lado, con el pie izquierdo adelantado, la pierna derecha atrás, el centro de gravedad firmemente plantado entre las patas delantera y trasera. Levantó el brazo izquierdo para protegerse la mandíbula y las costillas, el brazo derecho doblado por el codo, el puño ligeramente levantado, listo para golpear. Esta era una postura de combate perfeccionada en una vida anterior inmersa en el boxeo negro, capaz tanto de atacar como de defender. Con su físico transformado a niveles sobrehumanos por la sangre Saiyan y el poder de su sistema, estas técnicas, lejos de volverse obsoletas, se habían intensificado, desatando su velocidad, fuerza y agilidad definitivas. Esta postura le permitía avanzar como una serpiente venenosa, deteniendo golpes fuertes. Al retroceder, podía proteger sus órganos vitales como una roca, lo que le permitía maniobrar y defenderse incluso del enemigo más formidable. Incluso frente a un enemigo invencible, podía adaptarse y mantenerse invicto. El aire estancado en su pecho fue expulsado, y los ojos de Takuro brillaron con espíritu de lucha. Vamos. Con un golpe sordo, golpeó el suelo con el pie trasero, y su poder estalló al instante. Su forma era como un resorte comprimido al límite, encogiéndose a 1 pulgada, y en un abrir y cerrar de ojos, había acortado la distancia entre ellos. Retiró la mano derecha, ganando impulso, y giró las caderas como la cuerda de un arco. Un poderoso gancho de derecha, condensado con toda su fuerza, atravesó el rostro de Shanks con un silbido agudo y desgarrador. Ante este golpe atronador, Shanks no se atrevió a subestimarlo. Incluso con la protección del haki de armamento, la monstruosa fuerza de Takuro no era rival para él. Además, presentía con claridad que la fuerza del mocoso era aún mayor que la del día anterior. En una fracción de segundo, Shanks realizó el movimiento más inteligente. Se inclinó ligeramente hacia atrás, como un sauce mecido por el viento, con movimientos precisos y gráciles. El poderoso puño de Takuro, arremolinándose con una ráfaga de viento, apenas rozó la punta de su nariz. El golpe falló, tal como Takuro había anticipado. Aprovechó la aterradora inercia de su cuerpo en torsión para retirar su puño derecho, y en el momento en que lo hizo, su pierna izquierda se lanzó como un látigo de acero, golpeando la cintura y el abdomen de Shanks. Los dos ataques fluyeron a la perfección, apenas un instante entre ellos. Ni siquiera Shanks, un oponente formidable, pudo evitar este combo que prácticamente le bloqueó la retirada. Enfocó la mirada y cruzó los brazos a los costados al instante. Un haki de armamento negro azabache lo envolvió rápidamente como un ser vivo. ¡Bang! Un golpe sordo y sordo explotó. La patada de látigo de Takuro se estrelló contra los brazos negros como el hierro de Shanks. TSK. Otro haki de armamento. Espetó Takuro con insatisfacción. Este haki de armamento era el mayor obstáculo que le impedía desafiar de verdad a Shanks. Las dos figuras chocaron, con puños y patadas, y varias rondas más de feroz lucha se desataron en la cubierta. El aire se agitó, y cada colisión creaba una visible ola de aire. Pero el resultado no fue una sorpresa. Incluso con Shanks conteniéndose, Takuro no pudo romper la impenetrable defensa.
El juego de pies de Takuro se aceleró y, con un salto limpio hacia atrás, se distanció. Su pecho subía y bajaba ligeramente, sus ojos ardían de resentimiento. ¿Qué ocurre? Exigió Shanks, perdiendo el impulso. Shanks. La voz de Takuro rebosaba de intensa desaprobación. ¿De verdad puedes pelear conmigo? Siempre me decepcionas. ¿Qué clase de hombre eres? Solo tengo miedo de hacerte daño, dijo Shanks encogiéndose de hombros, mostrando su característica sonrisa radiante. Eres mi fiel camarada. Sin embargo, esas palabras aparentemente cariñosas solo echaron leña al fuego. El rostro de Takuro se ensombreció, con una expresión inexpresiva, inusualmente seria. Si de verdad me consideras un camarada, dalo todo y lucha contra mí en serio. Era un Saiyajin. Un guerrero con la sangre de una nación combatiente corriendo por sus venas. Un combate débil y restrictivo no era un favor. Era un insulto a su linaje y a sus aspiraciones. Y, la mirada de Takuro, penetrante como la de un águila, llena de emoción, lo siento. Casi he alcanzado el umbral del Aki de armamento. Presiento que con una verdadera batalla campal, puedo alcanzarlo, despertarlo. Al ver la determinación y el deseo incuestionables en los ojos de Takuro, la sonrisa de Shanks se desvaneció lentamente. Guardó silencio un instante, y cuando volvió a abrir los ojos entrecerrados, no quedaba rastro de tranquilidad, solo la solemnidad y gravedad propias de un gran pirata. ¿Estás seguro? Su voz era profunda y poderosa. Sí. Respondió Takuro con firmeza. De acuerdo. Shanks no dijo nada más, respirando hondo. Cuando volvió a levantar la vista, una presión indescriptible y aterradora estalló como un volcán inactivo. Zumbido. Una vasta y poderosa aura de Aki del Conquistador se extendió, centrada en Shanks. En un instante, el aire pareció congelarse. La rugiente brisa marina cesó abruptamente, y las olas impetuosas parecieron contener la respiración. Toda la fuerza roja se sintió como si se hubiera hundido en las profundidades del mar, envuelta en una presión sofocante y majestuosa. Sin embargo, Takuro, en el centro de la tormenta, no mostró miedo. En cambio, una sonrisa de emoción casi frenética se dibujó en su rostro. Jeje. Es cierto. Debería haberse hecho hace mucho. Boom. Al instante siguiente, una presión igualmente dominante, pero aún más primaria, brotó del diminuto cuerpo de Takuro, como una bestia implacable. Aunque ligeramente inferior a Shanks en magnitud, su voluntad pura, resistente e indomable labró un territorio único en este mar de dominio, una sutil señal de rivalidad. Toda la tripulación de los piratas del pelo rojo ya había cesado su trabajo, conteniendo la respiración mientras miraban fijamente a los dos hombres en la cubierta central. Cada rostro estaba lleno de solemne anticipación. Se preguntaban hasta dónde podría llegar este joven increíblemente talentoso bajo la inquebrantable voluntad del capitán. El aire era opresivo, como un bloque de plomo. El aura de Shanks había alcanzado su punto máximo. Miró fijamente a Takuro, cuyo espíritu de lucha se elevaba hasta los cielos. Para responder a este desafío, para mostrar su respeto por la determinación de su compañero, decidió desatar su arma definitiva. Takuro, la voz de Shanks era profunda, clara y con una solemnidad sin precedentes. Mejor piensa bien este próximo golpe. Podría ser fatal. Deja de decir tonterías. Takuro apretó los puños, con los ojos encendidos, y una sonrisa intrépida se dibujó en sus labios. Solo ven a por mí. No se necesitaron más palabras. Los ojos de Shanks brillaron y recitó en silencio el nombre grabado en lo más profundo de su alma. El movimiento asesino definitivo que había heredado del legendario Capitán Gold de Roger, un arma letal que haría retroceder incluso a los dioses. Repulsión de Dios. Aunque no empuñaba espada, usaba solo su mano como espada. Aunque sabía que estaba lejos de desatar todo el poder de este movimiento, en el momento en que decidió desatarlo, una aura aterradora, tan poderosa como para rasgar los cielos y aniquilar incluso a los dioses, descendió sobre él. ¡Bum! La figura de Shanks se desvaneció de repente. Dio un paso. Saltó. Su mano izquierda se alzó, con la palma hacia abajo y los dedos unidos como una espada. Una aura profunda la envolvió al instante, y volutas de espeluznantes relámpagos negros y rojos danzaron y silbaron entre sus dedos. La energía destructiva se comprimió al máximo, haciendo que el aire circundante gimiera con una presión insoportable. Peligro. Extremadamente peligroso. A Takuro se le erizaron los pelos al instante. El instinto gritó salvajemente desde lo más profundo de su alma, instándolo a esquivar de inmediato, a toda costa.
Sin embargo, ante este golpe inevitable, un golpe que parecía sellar su destino, la sonrisa de Takuro se ensanchó, sus ojos brillaron con una excitación casi frenética. Esa es la sensación. Rugió salvajemente. Bajo la inmensa presión de la vida y la muerte, un grillete invisible en su interior se rompió con un estallido. Un ki tangible, condensado y sin precedentes, portador de una voluntad ardiente y la determinación de proteger, surgió de sus extremidades como magma hirviente hacia sus puños. Zumbido. El ki invisible envolvió instantáneamente sus puños apretados, como si estuviera vivo. Sólido. Condensado. Lleno de poder explosivo. En ese momento crítico, Takuro decidió no retroceder. En cambio, lanzó sus puños, rebosantes de ki, con valentía hacia la espada divina que cayó del cielo, entrelazada con relámpagos negros y rojos. ¡Bum! Un rugido ensordecedor, tan aterrador como el amanecer de los tiempos, explotó sobre la fuerza roja. La violenta onda expansiva se extendió como un anillo físico, arrastrando escombros de la cubierta. Al segundo siguiente, una figura, como si hubiera sido alcanzada por un camión masivo, salió volando hacia atrás a una velocidad asombrosa. Era Takuro. Se estrelló con fuerza contra la barandilla de madera del barco, trazando una larga parábola entre una lluvia de astillas. Finalmente, con un fuerte chapoteo, se estrelló contra el mar azul. Shanks aterrizó lentamente en la cubierta, con el pecho subiendo y bajando ligeramente mientras exhalaba un largo y cálido suspiro. Sin siquiera mirar a la superficie, le habló a su compañero con voz ligeramente ronca. Beckman, ve a buscarlo. Beckman, con un cigarrillo entre los labios, frunció el ceño ligeramente y lo miró con desaprobación. Lo derribaste tú mismo, ¿por qué no vas tú mismo? Me gustaría. Shanks esbozó una sonrisa irónica, con un sutil temblor en la voz. Solo entonces Beckman notó que algo andaba mal. La mano izquierda de su capitán, que acababa de blandir la divina evasión, ahora colgaba flácida a su costado, temblando ligeramente. Unas gotas de un rojo penetrante goteaban silenciosamente entre sus dedos apretados sobre la cubierta pulida. Shanks bajó la mirada hacia su mano herida, con una expresión compleja en los ojos. Un dolor intenso lo recorrió como una corriente eléctrica, y sintió como si los huesos de todo su brazo izquierdo se estuvieran rompiendo. Nunca imaginó que su habilidad única, tan poderosa como para hacer retroceder incluso a los dioses, sería bloqueada por un mocoso que acababa de despertar su haki de armamento. ¡Qué mocoso tan aterrador! Casi pierde la mano izquierda, el agua fría lo envolvió. Para cuando sacaron a Takuro a cubierta, estaba completamente exhausto. Se desplomó en la cubierta como un pez fuera del agua, jadeando. El dolor irradiaba por todo su cuerpo, un recordatorio constante del precio que había pagado por ese golpe devastador. Sin embargo, su rostro no mostraba rastro de dolor. En cambio, sonrió, una sonrisa cansada mezclada con emoción y euforía. Esta era la sensación que buscaba. Takuro miró a Shanks con los ojos encendidos. Parece que ganas esta vez, Shanks, pero quién sabe la próxima. Al ver su expresión de tristeza, Shanks no pudo evitar quejarse. Quien me enseñó este movimiento dijo que incluso los dioses lo evitarían. No sé en qué estabas pensando al enfrentarlo. ¿Dios? Takuro forzó una sonrisa desdeñosa. ¿Eso no significa que incluso los dioses están a mis pies? Justo cuando terminó de hablar, una notificación del sistema sonó en su mente. Ding. Felicidades por despertar el haki de armamento, NVL. 1. El anfitrión ha despertado 3 colores de haki, fusionados automáticamente. Felicidades por alcanzar el ki, NVL. 1. Ki. La palabra provocó una sacudida en el cuerpo de Takuro, encendiendo al instante un fuego en sus ojos. Por fin lo había dominado. ¿Qué significaba esto? Vuelo. Un rayo de energía deslumbrante. El verdadero poder de los Dragon Ball Fighters. Luchó por levantarse, con la mirada fija en Shanks una vez más, con su espíritu de lucha desbordado. Shanks suspiró con impotencia al ver su cuerpo aún inquieto, agarrándose inconscientemente el brazo izquierdo dolorido. Por favor, por favor, por favor. Ya estás herido así, ¿no puedes parar un rato? Un sutil toque de resentimiento se percibía en su tono. Y gracias a ti, mi mano también está herida. ¿Cuándo fue la última vez que se lastimó? Parecía que había sido descuidado y había recibido un puñetazo de Takuro. No esperaba que, después de todo su esfuerzo de hoy, cayera víctima de la misma persona, pero entonces pensó, este pequeño monstruo está muy malherido y él también necesita descansar.
¿No significa eso que por fin puede tener un poco de paz y tranquilidad? Una oleada de emoción lo invadió, como un hombre que acaba de sobrevivir a un desastre. Por fin me he librado de este mocoso molesto. Con ese pensamiento, llamó rápidamente al primer oficial. Beckman, lleva a este tipo a la enfermería. Y. Tráeme medicina para sus heridas. No te preocupes. La voz de Takuro, aunque débil, era notablemente clara. Tembló mientras sacaba una pequeña y discreta judía verde de su cintura y, ante las miradas desconcertadas de los demás, se la metió en la boca. Al instante siguiente, ocurrió un milagro. Mientras los piratas pelirrojos observaban atónitos, los moretones morados y las heridas sangrantes del cuerpo de Takuro sanaron y desaparecieron a una velocidad visible. Su cuerpo, flácido como el barro hacía apenas unos momentos, parecía estar infundido de una energía desbordante. Con una rápida voltereta, saltó de la cubierta. Aparte de su ropa hecha jirones, manchada de agua de mar y polvo, estaba lleno de vida, sin el menor atisbo de agonía. Poder de combate. 101. La capacidad del Saiyajin para aumentar su poder de combate tras recuperarse de estados cercanos a la muerte surtió efecto silenciosamente, superando 100 al instante. Sintiendo la oleada de poder en su interior, incluso mayor que antes, el corazón de Takuro se aceleró. Potencial aterrador, sangre Saiyajin pura, además, el impulso del sistema. Espera, parece que el día en que pueda caminar de lado por la tierra está cerca. Salió de sus fantasías y de repente se dio cuenta de que todos lo miraban como si fuera un monstruo. Takuro lo descartó, sacó otra semilla Senzu y se la lanzó a Shanks con indiferencia. Toma, tú también. Shanks tomó la semilla sin dudarlo y se la tragó. En tan solo unas respiraciones, abrió los ojos de par en par, con una expresión de incredulidad en su rostro. El dolor punzante en su mano izquierda desapareció por completo, y podía moverla libremente, como si nunca se hubiera lastimado. Aún más asombroso, los dolores ocultos acumulados durante años e innumerables batallas se habían disipado como una corriente cálida. Todo su cuerpo se sentía ligero y cómodo, lleno de una vitalidad perdida hacía mucho tiempo. ¿Qué demonios es esto? Su voz tembló levemente. Semillas Senzu, respondió Takuro con naturalidad. ¿Semillas Senzu? Shanks frunció el ceño. El nombre era nuevo para él. ¿Podría ser algún elixir secreto perdido? ¿No lo sabías? Los cultivan los sabios felinos de la Torre Karin. Comer uno restaura al instante toda la fuerza física y las heridas internas y externas, y te mantiene sano durante 10 días o medio mes. Sin embargo, no cura las enfermedades. Ante la mirada inquisitiva de Shanks, Takuro, como era de esperar, mencionó el mundo de Dragon Ball. En Dragon Ball, la Torre Karin era bastante famosa. La leyenda decía que cualquiera que subiera desde la base de la torre hasta la cima por su propia fuerza obtendría un poder inmenso, atrayendo a innumerables rivales. Al ver que Shanks ni siquiera sabía de Carinta, Takuro lo comprendió. Parecía estar en un lugar remoto, probablemente en una aldea remota. Pero no importaba. Tarde o temprano se encontraría con personajes familiares de la historia original. ¿Carinta? ¿Sabio felino? Shanks buscó en su mente rápidamente, pero no pudo recordar nada. Parecía ser la especialidad de un lugar extremadamente remoto, dedujo rápidamente. Esto significaba que en una pequeña isla llamada Carinta, un sabio gato había cultivado estas habichuelas milagrosas. Basándose en su experiencia, Shanks llegó a una conclusión al instante. Este sabio gato probablemente era un usuario de frutas del diablo con habilidades curativas especiales. Después de todo, las habilidades de las frutas del diablo son increíblemente variadas, pero esta era un poco más fuerte. Pensándolo así, no parecía fuera de lugar. TSK, soy un pirata explorando el nuevo mundo, y me sobresalto muchísimo con una habichuela. Shanks negó con la cabeza, recordándose a sí mismo que debía mantener la calma en el futuro, no fuera que este mocoso se burlara de él por ser de otro mundo. Rápidamente recuperó la compostura y volvió a esbozar su sonrisa juguetona. Oh, Shanks. La emoción de Takuro aumentó, ansioso por compartir. Por fin domino el ki. Ah. ¿Ya sabes usar aki de armamento? Shanks arqueó una ceja, elogiándolo con entusiasmo. Impresionante, Takuro. Recordó lo que hacía a los 10 años. Quizás fregaba las cubiertas del barco del capitán Roger. En comparación, el talento de este chico era realmente asombroso. Ya dominaba 3 colores del aki a tan temprana edad. Se interesó. ¿Te enseño a usarlo? Quizás pueda darte algunos consejos. Para alguien que ya dominaba los 3 colores del aki, esto no era presuntuoso.
Takuro se dirigió inmediatamente a la proa, frente al vasto océano, y respiró hondo. Shanks permanecía de pie con los brazos cruzados, interesado, listo para admirar su incipiente e inmaduro Aki. Al instante siguiente, los ojos de Takuro brillaron repentinamente con una fuerza brutal. Retrocedió bruscamente, con el pie derecho impulsándose hacia atrás. Su espalda se agachó como la cuerda de un arco tenso, cobrando fuerza. Al instante, adoptó la postura clásica que había ensayado 1000 veces en su mente, grabada en lo más profundo de su ser. Un zumbido. Una invisible pero violenta tormenta de energía se concentró y comprimió repentinamente entre sus palmas apretadas. El aire a su alrededor parecía estar agarrado por una mano gigante invisible, emitiendo un zumbido sordo, opresivo y palpitante. El núcleo de energía entre sus palmas se volvió cada vez más brillante, emitiendo una luz blanca deslumbrante, inestable e incandescente. Incluso unas sutiles pero peligrosas serpientes eléctricas negras y rojas se entrelazaron en su interior. Señal de la liberación inconsciente de su Aki del Conquistador. Kame, facción, aura, la luz no era el puro azul y blanco característico de Dragon Ball, sino una extraña mezcla de blanco deslumbrante y caóticos y dominantes negros y rojos. ¡Kun! Un rugido final, como un trueno reprimido, estalló. Takuro arremetió con los brazos, concentrando toda su fuerza e infundiéndoles toda su voluntad, lanzándolos ferozmente hacia la vasta extensión del océano. Swoosh, boom. En un instante, no solo Shanks, sino toda la tripulación de la Fuerza Roja sintió como si la luz ante sus ojos se hubiera evaporado al instante, el mundo se oscureciera. Entonces, un denso rayo de energía, no azul puro, sino una mezcla de penetrantes arcos blancos y violentos negros y rojos, rugió entre las palmas de Takuro como un dragón destructor de mundos liberado de sus grilletes, rasgando el cielo. Un momento. Luz, ondas de luz. ¿Qué demonios es esto? Shanks casi se quedó boquiabierto, con los brazos cruzados sobre el pecho cayendo inconscientemente. Había percibido una poderosa fluctuación de energía, una mezcla de los 3 colores del Aki, pero, ¿cómo demonios podía el Aki estar causando esto? Era claramente una especie de bombardeo energético devastador. El aterrador rayo de luz atravesó el aire, emitiendo un chillido penetrante, que perforaba los tímpanos y entumecía el cuero cabelludo. Por donde pasaba, la turbulenta superficie del mar se partía y evaporaba sin piedad, creando al instante un barranco de varios metros de profundidad, con un vapor blanco y abrasador elevándose a ambos lados. El rayo de luz se precipitó sobre la superficie del mar hasta transformarse en un punto de luz en el cielo y desaparecer en la unión del mar y el cielo, dejando solo una cicatriz que no sanaría en mucho tiempo y un olor a quemado y destructivo en el aire. Takuro exhaló un largo y abrasador suspiro, levantó la mano para secarse el sudor de la frente. Su rostro reflejaba la emoción de probar suerte por primera vez y un ligero atisbo de fatiga. Se giró para mirar a Shanks, que parecía un hombre petrificado a su lado. ¿Qué tal? Acabo de despertar mi chi y aún no soy muy hábil usándolo. ¿Podrías comentar algo? ¿Qué debería comentar? La mirada de Shanks luchaba por apartarla del mar, desgarrado y aún humeante, del rostro infantil de Takuro, marcado por la seriedad y la anticipación. Guardó silencio durante 3 segundos, con la nuez rogando con dificultad antes de formular su introspectiva pregunta, cada palabra abruptamente, apretando los dientes, una mezcla de conmoción absoluta, una sensación de absurdo al ver su visión del mundo destrozada, y un atisbo de, ¿qué demonios? ¿Llamas a esto aquí? El poder rivalizaba con la devastación causada por algunos usuarios de frutas de tipo naturaleza de primer nivel. Fundamentalmente, había surcado los mares durante años, recorrido el Grand Line y presenciado a innumerables guerreros poderosos, pero nunca había oído hablar de que el Aki se condensara y emitiera como una onda de luz. Si no fuera por la distintiva y familiar combinación de Aki del Conquistador, Aki de armamento e incluso Aki de observación que emanaba de esa columna de energía, Shanks se habría preguntado si le pasaba algo en la vista o si seguía borracho de la noche anterior. ¿Cómo demonios se hace esto? Prácticamente rugió, con la voz llena de curiosidad y una sensación de desesperación poco científica. Es simple, dijo Takuro con naturalidad, como si hablara de comer y beber. Solo concéntrate, comprime el ki dentro de tu cuerpo y luego libéralo. ¿Qué? ¿No puedes hacerlo? Miró a Shanks con un atisbo de inocente duda. Al encontrarse con esa mirada clara e inquisitiva, Shanks sintió un coágulo de sangre en el pecho, sin saber si decirlo. ¿Puedo hacerlo? ¿Qué demonios sé yo? Refunfuñó furioso.
¿Cuál era el origen de este mocoso monstruoso? ¿No era solo un peludo común y corriente? ¿O, este mundo se había vuelto tan loco que un joven como él se había quedado atrás? En un instante, Shanks, con solo 20 años y en la flor de la vida, se sumió en una profunda oleada de ansiedad y dudas sobre sí mismo. ¿Será que soy muy viejo? No te desanimes, dijo Takuro, dándole una palmadita en el brazo a Shanks con preocupación, al notar su expresión dubitativa. Con el método adecuado, tú también puedes. De repente recordó algo importante. En el mundo de Dragon Ball, el uso sistemático del Ki, fue originalmente iniciado por el maestro del maestro Roshi, el legendario maestro Muten, una técnica única y secreta. Todos poseen Ki, pero la mayoría no puede controlarlo. Quienes lo dominan se destacan como maestros sin igual. Es como un arma. Si no tiene el seguro puesto, no puede disparar. Takuro estaba seguro de que un maestro del calibre de Shanks poseía unas reservas de ki asombrosas, pero simplemente no había descubierto el método crucial para desbloquearlo. ¿Ah? ¿Yo puedo hacer esto? La voz de Shanks se tiñó de incredulidad y anticipación, y sus ojos brillaron. Un método tan deslumbrante, único e inaudito de usar el Aki, ¿podría Shanks dominarlo? ¿Qué hombre podría resistirse a la emoción de emitir personalmente rayos de luz deslumbrantes? El corazón de Shanks se aceleró. Cuando aprenda esto, se lo enseñaré a Buggy. Sentirá envidia. Su mente recordó la cómica expresión de envidia y odio de su mejor amigo, Buggy, y una sonrisa siniestra se curvó en la comisura de sus labios. Ah, chu. Mientras tanto, lejos, en el mar de China Oriental, en una isla desolada, Buggy, quien aún no había formado formalmente su propio grupo pirata y estaba enterrado en la arena cavando en busca de un supuesto tesoro, estornudó repentinamente con un rugido ensordecedor. Se frotó con fuerza su característica nariz roja y miró a su alrededor con cautela. Como si oyera una burla invisible, inmediatamente mostró los dientes y rugió. Imbécil. No me llames nariz roja. Sin saber con quién hablaba, Buggy murmuró para sí mismo con saña. Maldita sea. Ese bastardo de Shanks debe haber estado conspirando contra mí a mis espaldas. Espera, yo, Buggy, recordaré este rencor. Después de gritar, pateó la arena con rabia y continuó dedicándose a la gran búsqueda del tesoro, culpando una vez más a Shanks por ello. Shanks, por supuesto, no sabía nada de esto, y en ese momento no tenía tiempo para preocuparse por su enemigo lejano en el mar de China Oriental. Miró a Takuro con ansias, como un perro grande esperando a que lo alimentaran. Así es. Takuro asintió afirmativamente, recorriendo con la mirada a todos los piratas del pelirrojo que se habían reunido a su alrededor. No solo tú, todos a bordo, teóricamente pueden hacerlo. Decidió compartir el método de cultivar ki con Shanks y los demás. Primero, era un agradecimiento por servir como compañeros de entrenamiento y brindarles una valiosa experiencia de combate en esos días. Segundo, si todos lo aprendieran, ¿no podrían luchar juntos en el futuro? Solo pensar en esa escena era emocionante. Al oír sus palabras, los ojos de los jóvenes de los piratas del pelirrojo, incluido su vicecapitán más sereno, Ben Beckman, se iluminaron. Esa luz era incluso más brillante que ver montones de tesoros. Genial. Esta imagen sería inolvidable. Si tan solo pudieran dominar esta deslumbrante técnica de disparo de ondas de luz, ¿reconocerían a Takuro como su hermano mayor, o incluso, su padrino? Parecía algo que podían considerar. En ese momento, los piratas pelirrojos eran solo un grupo de jóvenes apasionados de 20 y tantos años, cuya resistencia a cualquier cosa llamativa e impresionante era prácticamente inexistente. Escuchen con atención, el llamado chi es bastante simple, explicó Takuro sin reservas. Primero, todos poseemos chi. Es la fuente de la vida y la fuerza. Sí, sí. Exacto. Los piratas pelirrojos asintieron. Satisfecho, Takuro continuó. Para dominarlo, el primer paso es fortalecer tu cuerpo. Forja tu cuerpo en una forma de acero, férrea y resistente, para que puedas soportar la fuerza desenfrenada del chi que recorre tu cuerpo. Se palmeó su bien definida figura, una figura robusta muy superior a la de sus compañeros. El segundo paso es la percepción. Calma tu mente, despeja tu mente de distracciones y siente el invisible, intangible, pero real chi dentro de ti. Es como una corriente, como un pulso. Encuentra su camino y familiarízate con su ritmo. El tercer paso es el control. Domínalo con tu mente. Ya no dejes que fluya instintivamente, sino, como si fuera tu propio brazo, energizándolo, reuniéndolo y guiándolo a voluntad. Todos asintieron.
Este paso sonaba increíblemente similar a las realizaciones que habían obtenido al cultivar aquí. Solo era un nombre diferente. En cuanto al cuarto, Takuro hizo una pausa, luego se volvió hacia Shanks y le ofreció un ejemplo. Shanks, recuerdo que conocías un movimiento llamado corte volador, ¿verdad? Durante el viaje, Takuro había visto a Shanks blandir su famosa espada, Grifo. Un enorme estallido de luz carmesí surgió de la hoja, cortando instantáneamente por la mitad a un rey del mar del tamaño de una montaña. Preguntó con curiosidad, y Shanks le explicó que era el sello distintivo de un espadachín. Un ataque de largo alcance que combinaba su haki con su habilidad con la espada, liberando el poder de su golpe. Dijiste entonces que el corte volador consistía en combinar haki con la habilidad con la espada para liberar el poder de la hoja, ¿verdad? Le recordó Takuro. La mente de Shanks fue como un rayo, una revelación repentina, como si hubiera captado un punto clave. ¿Quieres decir que, el principio detrás de tu onda de luz y mi corte volador, son esencialmente el mismo? Ambos implican concentrar energía interna y luego liberarla. Sintió como si hubiera perforado una ventana. Cierto. Takuro asintió vigorosamente. Así es como lo entiendo, al menos. Ambos implican concentrar energía interna y luego liberarla. Al recibir la respuesta afirmativa, Shanks se sumió en una profunda reflexión. Entonces, ¿por qué puedo lanzar un corte con una espada, pero no con las manos desnudas? ¿No son ambos ataques de energía externa? ¿Vehículos diferentes, pero no son los principios básicos los mismos? Un cuello de botella invisible que lo había preocupado durante años pareció resquebrajarse en ese momento. Así que es así. Lo entiendo. Shanks levantó la cabeza de repente, con una sonrisa de emoción en el rostro. Por fin lo había entendido. Bueno, eres un niño enseñable. Al ver a un estudiante tan perspicaz, Takuro asintió, muy satisfecho. Ya que lo entiendes, no basta con hablar de ello. Intentémoslo ahora. No importa lo buena que sea la teoría, hay que ponerla a prueba en la práctica. Sin embargo, con la enorme cantidad de reservas de ki en el cuerpo de Shanks, siempre que el método sea el correcto, el éxito es casi seguro. La emoción en el rostro de Shanks se congeló al instante, y se rascó su icónico cabello rojo con torpeza. Entiendo el principio, pero ¿cómo lo hago específicamente? Debe haber un punto de partida, ¿verdad? No podía imaginarse las ondas de luz saliendo disparadas, ¿verdad? Takuro tenía un plan en mente, seguro de sus acciones. Tranquilo. Calma tu mente, siéntate con las piernas cruzadas y sigue mis instrucciones. Sin decir palabra, Shanks se dejó caer en la cubierta como un aprendiz obediente, cruzó las piernas y adoptó la postura de meditación habitual. Ahora, cierra los ojos y despeja tu mente de distracciones. Levanta las palmas de las manos con naturalidad y colócalas frente al pecho, una frente a la otra. La voz de Takuro era firme, con un ritmo que guiaba. Siente el flujo de energía en tu interior y guíalo. Imagínalo convergiendo como ríos que desembocan en el mar, hacia el espacio entre tus palmas. Takuro decidió tomar prestado el método que Son Gohan le había enseñado a Videl, una técnica especialmente efectiva para quienes se iniciaban en el ki. Shanks siguió sus instrucciones, inhalando profundamente y exhalando lentamente, despejando su mente de toda distracción y centrando su atención por completo en su interior. El tiempo transcurrió en silencio, dejando solo la suave caricia de las olas y el suave susurro de la brisa marina en la cubierta. De repente, el cuerpo de Shanks tembló levemente. Percibió un estado extraño y profundo. El vasto e ilimitado haki en su interior ya no solo servía para enredar, endurecer o sentir. Ahora se desarrollaba en una nueva dirección, potencialmente profundamente poderosa. Finalmente, entre las exclamaciones contenidas del resto de los piratas pelirrojos, Shanks abrió lentamente los ojos. Instintivamente, miró hacia abajo entre sus palmas. Allí, suspendida en silencio, una bola de energía del tamaño de un puño emitía un resplandor rojo intenso. Latía débilmente como un corazón vivo, rebosante de poder comprimido al máximo. Ese resplandor era la esencia misma de su propio haki, sangre y voluntad. Con un solo pensamiento, sin dudarlo, Shanks blandió el brazo hacia adelante. ¡Shosh! La bola de luz carmesí, como una flecha de arco, se desprendió instantáneamente de su palma, dejando un rastro abrasador, atravesando el aire y disparándose hacia el mar lejano, desapareciendo finalmente de la vista. Éxito. Una indescriptible sensación de alegría y logro invadió instantáneamente a Shanks. Estaba tan emocionado que casi saltó y rugió al cielo, declarando que había dominado esta nueva y genial habilidad.
Sin embargo, apenas había abierto la boca, antes de poder pronunciar la primera sílaba. Entrenador. Yo también quiero aprender. Hermano Takuro. Enséñame. Padrino. Por favor, acepta mi homenaje. La cubierta quedó instantáneamente ahogada por los entusiastas gritos de aprendiz. ¿Y su capitán? Que vaya de donde sea que esté de moda. A pocos kilómetros de distancia, un barco pirata, con el feroz estandarte de hacha sangrienta, se deslizaba lentamente por la corriente. En medio del clamor y el rugido de la actividad, un gran banquete estaba en pleno apogeo. Piratas robustos se tomaban del brazo, cantaban y bailaban, con las manos grasientas agarrando trozos de carne asada, la cerveza espumosa y el aire cargado de jolgorio y desenfreno. Unos cuantos borrachos participaban en una danza cómica y torpe en el centro de la multitud, provocando carcajadas. En medio de este tumulto, una figura destacaba. Un hombre de mediana edad, de rostro tosco y mirada feroz, estaba sentado encorvado en un sillón reclinable hecho a medida, cubierto con una gruesa manta. Varios esbirros lo atendían con cautela, llenando diligentemente su vaso, testimonio de su estatus único. Este hombre era Dot, capitán de los piratas de hacha sangrienta. Al ver a sus hombres disfrutar de sus placeres, Dot sintió una profunda alegría. Levantó su enorme copa y bebió de un trago, mientras el líquido le goteaba por la espesa barba. Los matones a su lado, ingeniosos y ágiles, le rellenaron el vaso rápidamente. Varios tripulantes, hábiles para percibir la situación, se acercaron con sus copas, inundando a Dot de palabras halagadoras como una ametralladora, con los halagos cayendo en cascada sobre sus gargantas. Capitán. Brindemos por usted. Gracias a su sabiduría y valentía, hermanos, hemos amasado una fortuna. Así es. ¿Y si pudiera ser capitán? Con ese coraje y esa fuerza aprenderíamos toda la vida. Ja ja ja. Larga vida al capitán Dot. Me lo llevo, de nada. Apenas unas horas antes, habían saqueado con éxito un barco mercante increíblemente rico, vaciando la mitad de la bodega con tesoros de oro y plata. Con esta ganancia inesperada, los piratas del hacha sangrienta podrían disfrutar de un período de ocio y felicidad. Oye. ¿No lo viste? Ese estúpido empresario intentó resistirse, diciendo que intentaba proteger a su familia, pero ¿qué pasó? Un esbirro hizo un gesto con la saliva al viento. Nuestro gran capitán Dot, con un golpe de espada, chasqueó. Lo partió por la mitad. ¡Qué limpio y ordenado! Así es. Solo un hombre fuerte como el capitán Dot puede llevar a nuestros piratas hacha sangrienta a la gloria. Creo que incluso podría convertirse en el rey pirata en el futuro. Bajo una oleada tras otra de halagos descarados, el orgullo en el rostro de Dot casi se desbordaba, y su vanidad interior se sentía satisfecha. Sonrió y soltó una carcajada. Ja ja ja. Chicos, síganme y trabajen duro, aprendan más. Tarde o temprano, podrán llegar a ser alguien. Sí, sí, sí. Capitán, es sabio. Seguiremos su ejemplo y nos esforzaremos por emularlo. Dijeron los tres al unísono, adulándolo aún más fuerte. Dortmund, rebosante de alegría, bebió varias copas más. Su rostro se sonrojó, absorto en la emoción del dominio. Sin embargo, justo cuando la atmósfera rebosaba de emoción, ocurrió algo inesperado. Una bola de energía, emitiendo un extraño resplandor rojo y dejando una tenue estela, voló repentinamente del cielo lejano sin previo aviso. Golpeó el palo mayor de lleno y con precisión. Un golpe sordo, un crujido. Un crujido estremecedor estalló de repente. El enorme palo mayor se quebró, como si lo hubiera golpeado un hacha gigante. El pesado mástil, agarrando velas y aparejos, se derrumbó como una torre, estrellándose contra los juerguistas de abajo con una fuerza devastadora. ¡Ah! ¡Socorro! Mi pierna. Gritos, crujidos de huesos y astillas de madera reemplazaron instantáneamente los sonidos de alegría y risas anteriores. La cubierta, antes bulliciosa de actividad, se transformó al instante en una tragedia humana. Barriles rotos, parrillas derribadas, cuerpos aplastados bajo árboles gigantes, un desastre destrozado. Ataque enemigo. La euforía ebria en el rostro de Dot dio paso al horror. Saltó de su sillón y rugió hacia la plataforma de observación. ¿Qué pasa? ¿Qué maldito marine? ¿O algún otro grupo pirata? Sin embargo, el vigía que sostenía el telescopio estaba desconcertado y aterrorizado, con la voz distorsionada. Capitán. No hay nada en el mar. No hay nada en el mar. Ningún barco enemigo. Inútil. Dot corrió hacia él, le arrebató el telescopio y examinó con ansiedad el mar circundante.
La vasta extensión de aguas azules estaba realmente vacía, salvo por el cielo azul, las nubes blancas y las olas. Justo cuando estaba en un estado de confusión y rabia, un tipo que por suerte había escapado del ataque señaló en dirección a la bola de luz y gritó tembloroso: «Jefe. La vi. No es una bala de cañón. Es una cosa extraña que brilla roja. Viene de allí». Señaló en dirección a la Fuerza Roja. MMM. Cobardes, cobardes. Solo se atreven a esconderse y disparar desde lejos. Dodd miró en esa dirección, con el rostro contraído y los ojos encendidos de furia. Sacó el hacha ensangrentada de su cintura y la estrelló contra la cubierta, emitiendo un rugido ensordecedor. «Hombres. Tomen sus armas. Prepárense para la batalla. Que esos insensatos conozcan el poder de los piratas del hacha sangrienta». Oh, estaba listo para cargar contra el enemigo desconocido con gran entusiasmo, prometiendo aniquilar a los atacantes. Jeje, qué divertido. Vuelve otra vez. En la Fuerza Roja, Shanks, que acababa de dominar algunas habilidades geniales, se lo pasaba bomba jugando con ellas como un niño grande con un juguete nuevo. Juntó las palmas de las manos y, con un ligero pensamiento, una bola de luz roja del tamaño de un puño se formó rápidamente en sus palmas. La lanzó con despreocupación, y la bola de luz dibujó una hermosa parábola y cayó al mar a lo lejos. ¡Bum! Una enorme salpicadura blanca explotó en la tranquila superficie del mar. La onda expansiva de la explosión aturdió instantáneamente a los peces a pocos metros. Muchos peces marinos desafortunados, con sus vientres blancos hacia arriba, salieron flotando. ¡Guau! El resto de los piratas pelirrojos se reunieron a su alrededor, observando la demostración de habilidad de su capitán con ojos llenos de envidia y anhelo. Todos volvieron la mirada hacia Takuro. «¿Por qué me miran?», preguntó Takuro encogiéndose de hombros con impotencia. «Les he enseñado los métodos. El resto depende de ustedes, comprenderlo y practicarlo». Era sincero. El cultivo del ki, especialmente la técnica avanzada de liberación de energía, requiere un talento y una experiencia altísimos. Salvo para alguien tan dotado como Shanks, dominarlo rápidamente es casi imposible. Parece que todos aún carecen de ese momento crucial de iluminación. Recuerden, la base del ki reside en el cuerpo. Exclamó Takuro, llevándose las manos a las caderas, adoptando una postura de entrenador. El cuerpo es el recipiente que contiene y utiliza el ki. Deben tratarlo como a sus camaradas más cercanos, familiarizándose con cada centímetro de sus músculos, con cada flujo de su poder. Normalmente son tan perezosos, su base no es lo suficientemente sólida. Miró a los piratas, quienes, aunque capaces, no eran particularmente diligentes en su entrenamiento diario, y anunció una mala noticia. Así que, a partir de mañana, todos, síganme para un entrenamiento especial. Una locura. Ni hablar, los rostros de todos se amargaron al instante y se lamentaron. Pero al pensar en el deslumbrante e impresionante lanzamiento de ondas de luz, al pensar en futuras demostraciones de habilidad en batalla o en banquetes, todos apretaron los dientes, sus miradas se reafirmaron de nuevo. Ja ja ja. Siempre te reíste de que me persiguiera y me golpeara. Ahora te estás cobrando. Un entrenamiento de locura. Shanks, con las manos en las caderas, observaba los rostros sombríos de la tripulación con una risa de regodeo. Takuro miró al complaciente compañero, con una sonrisa amable en los labios. ¿De qué te ríes? Tú también vienes. La risa de Shanks murió de repente, como un pato estrangulado. ¿Por qué? Ya sé cómo hacerlo. Precisamente porque eres el único que lo domina, el razonamiento de Takuro era sólido y razonable, con un toque de impunidad. Por eso tienes que venir. Necesito un saco de boxeo cualificado que me ayude a practicar y comprobar mi fuerza después de mi gran avance. Y. Hizo una pausa deliberada, mirando a los demás miembros de la tripulación. Como capitán, no querrás que tu tripulación te supere de repente, ¿verdad? Shanks abrió la boca, vio las miradas maliciosas de todos y asintió. Lo entiendo. Se llegó a un consenso, y Takuro sonrió satisfecho. Genial. Otro combate de entrenamiento con él usando un saco de boxeo. Debía poner a prueba su poder de combate después de superar los 100. Shanks, por otro lado, tenía una expresión de angustia en el rostro. Presintió que sus días iban a empeorar aún más. En ese momento, el francotirador Jesús Du, desde la cubierta de observación del mástil, habló de repente. Oye, Shanks. A las 10, un barco pirata se dirige hacia nosotros a toda velocidad.
No parece nada amistoso. Ah, ¿sí? Los ojos de Shanks brillaron con furia. ¿Aún hay piratas que se atrevan a causarnos problemas? Buscaba un lugar para desahogar su frustración, y entonces alguien llamó a su puerta. Los dos barcos piratas se fueron distanciando poco a poco, hasta que finalmente se detuvieron. Los piratas pelirrojos a bordo del Red Force permanecieron tranquilos, imperturbables ante el miedo de enfrentarse a un enemigo. Esta serenidad provenía de una confianza absoluta en su propia fuerza. Los ojos de Takuro brillaban con la emoción de un cazador al descubrir a su presa, como si ya hubiera vislumbrado la recompensa que lo esperaba al completarse la colonización del sistema. Finalmente, como chacales oliendo sangre, los piratas hacha sangrienta abordaron la cubierta del Red Force con una fuerza desenfrenada. Los esbirros blandieron sus armas y lanzaron una descarga caótica, intentando proyectar una presencia amenazante. Eres muy valiente, ¿cómo te atreves? El capitán Shanks tomó la iniciativa, listo para ofrecer algunas palabras amables. Sin embargo, fue interrumpido bruscamente por un rugido venenoso antes de que pudiera comenzar. Cállate. Dotacha sangrienta los fulminó con la mirada, inyectados en sangre, con una mirada penetrante mientras apuñalaba a los piratas pelirrojos. Rugió con voz ronca. ¿Quién de ustedes, bastardos, está usando una bola de luz roja? De pie. Miró fijamente a Shanks, como si estuviera a punto de devorarlo vivo. Los piratas pelirrojos se miraron al unísono y luego, como si lo hubieran ensayado, retrocedieron un pequeño paso. En un instante, Shanks, que había estado al frente de la multitud, quedó completamente aislado, y todas las miradas se volvieron hacia él. Genial. ¿Eres tú, bastardo? Dot apretó los dientes mientras miraba al pelirrojo que había sido empujado. Fuiste tú. Rompiste mi mástil con esa maldita bola roja. Mataste a tantos de mis hombres. Te haré pedazos. ¿Eh? Shanks parpadeó confundido, girándose inconscientemente para mirar el otro barco. El palo mayor estaba efectivamente roto, hecho añicos. Se rascó la cabeza y preguntó con incertidumbre. ¿Dijiste que fui yo, quien lo hizo? Lanzó una bola de luz en esa dirección, pero no esperaba que volara tan lejos y diera en el blanco. Mentira. Mi hermano pequeño lo vio con sus propios ojos. Era una bola de luz roja. Ahora hay pruebas y testigos, y aún quieres negarlo. Dort estaba tan enojado que temblaba por todas partes. Pensó que estaba bebiendo y cantando alegremente, y de repente ocurrió un desastre. El mástil se derrumbó y sus hermanos pequeños murieron o resultaron heridos. No podía tragarse esto. Shanks giró la cabeza con torpeza y miró a su tripulación en busca de apoyo. Descubrió que esos desleales miraban al cielo o al mar. Todos parecían no tener nada que ver con ellos. Solo Takuro le dedicó una sonrisa amable. Shanks sintió un calor en el corazón. Era un compañero al que reconocía. En el momento crítico, solo Takuro lo apoyaba. Pero al instante siguiente, Takuro sonrió, asintió con seguridad y le dijo con tono alentador. Ten confianza, Shanks. Basándome en la trayectoria, la señal de energía y el testimonio de los testigos, eres el culpable, sin duda. Shanks. Sintió como si le hubieran apuñalado el corazón. Takuro, imbécil. Devuélveme mi amabilidad. Tras un rugido amargo e indignado, Shanks suspiró con impotencia y miró a la enfurecida Dot. Su semblante se desvaneció al instante. Hermano, lo siento mucho. Dañé tu nave sin querer. Te pido disculpas. Había asumido que la otra parte buscaba problemas, pero no se había dado cuenta de que estaba allí para vengarse. Disculparse. La voz de Dot se elevó de repente, como si hubiera oído una broma. Si las disculpas sirvieran de algo, ¿para qué serviría la marina? ¿Para qué servirían nuestras espadas? Pero, recordó Shanks débilmente, somos piratas. ¿Qué tienen que ver los piratas con las reglas navales? Maldita sea. No me interrumpas. Dot se atragantó y se enfadó y avergonzó aún más. Sí, adelante, adelante. Shanks asintió de inmediato e hizo un gesto de por favor. Dot respiró hondo, intentando recuperar su ímpetu de víctima y hombre fuerte, y dijo con saña. En fin. Este asunto no ha terminado. Debes pagar una indemnización. Una indemnización enorme. De lo contrario. No hay problema, hermano. Es mi deber. Shanks asintió de inmediato, con una actitud tan sincera que pilló a Dot desprevenido. Compensar por las cosas dañadas es natural. Dot se quedó atascado un momento.
Había preparado muchas amenazas e intimidaciones, e incluso imaginó que la otra parte se enfadaría y lucharía con fiereza, pero la otra parte simplemente admitió la pérdida. Este guión está mal. Llevaba tantos años siendo pirata y había robado a innumerables personas, pero era la primera vez que conocía a un colega tan razonable. Esto hizo que su puñetazo, con el que había acumulado toda su fuerza, pareciera como si golpeara algodón, y se sintió incómodo. Al ver la expresión de frustración en el rostro de Dot, el comprensivo Shanks pareció comprender algo. Hermano, ¿quieres empezar una pelea conmigo para que podamos empezar a luchar sin decirle una palabra? Al final, quien tenga el puño más grande se lo llevará todo. Los ojos de Dot se iluminaron al instante. Como si hubiera encontrado un alma gemela. Asintió repetidamente. Ah, sí, sí. A eso me refiero. Así deben ser los piratas. ¿Para qué ser tan educados? Vamos al grano. En ese caso. Shanks respiró hondo, y el atisbo de disculpa en su rostro desapareció al instante, reemplazado por la arrogancia y la ferocidad de un gran pirata. Su voz se volvió fría y opresiva. Déjame decirlo de otra manera. Escoria ignorante. ¿Te atreves a poner un pie en mi barco? ¿Buscas problemas? Sí. ¿Y qué? La frustración en el rostro de Dot desapareció, y se sintió aliviado. Había vuelto. Había vuelto por completo. Esta era la forma habitual de comunicarse, la forma en que se comunicaban los piratas. De repente, levantó el hacha gigante manchada de sangre que tenía en la mano, la blandió contra los hermanos pequeños que tenía detrás con gran vigor y rugió como si fuera a atacar. Pequeños. Dadme. Sin embargo, la imponente orden de Dortmund acababa de ser pronunciada a medias. ¡Bang! Justo delante de Shanks, la feroz cabeza de Dortmund, hacha sangrienta, explotó sin previo aviso. Pillado por sorpresa, quedó instantáneamente cubierto de sangre. Mantuvo esa expresión feroz, pero todo su cuerpo quedó completamente congelado, como si hubieran pulsado el botón de pausa. Tras unos segundos, giró lentamente la cabeza para mirar al culpable de pelo negro. ¿Qué haces? Takuro también parecía confundido, incluso un poco inocente. ¿Ah? ¿No es que la pelea ya empezó? Tú, yo, uff. Shanks señaló a Takuro, las palabras dando vueltas en sus labios antes de finalmente escapar en un suspiro de impotencia. Vio claramente a los piratas del hacha sangrienta, quienes habían acudido a él con obvias malas intenciones. Su intención era simplemente burlarse de ellos, disfrutar un rato del gato y el ratón y aliviar el miedo del inminente tortuoso entrenamiento. Pero justo cuando había encontrado su ritmo pirata y estaba a punto de empezar, Takuro volcó la mesa sin previo aviso. El repentino y sangriento disparo en la cabeza no solo sobresaltó a los piratas del hacha sangrienta, sino que también le dio una cálida sorpresa. No era que se opusiera a luchar, nunca fue blando con sus enemigos, pero no podía haber dicho nada antes. Especialmente en una situación de alta tensión y a corta distancia como esta. Su ropa era nueva. Al mirar los ojos de Takuro, que intentaban fingir inocencia, la insatisfacción y las quejas de Shanks finalmente se disiparon con un suspiro en la brisa marina. La próxima vez, al menos dame una señal antes de atacar. Mírame a los ojos, ¿entiendes? Se limpió la sangre restante de la cara, intentando recuperar algo de su dignidad de capitán. Basta de insistencia. Takuro frunció el ceño con impaciencia, su espíritu de lucha hirviendo como vapor, incapaz de contenerlo más. Entonces, ¿vas a luchar o no? Si no, lo haré yo. Olvídalo, ve tú. Shanks agitó la mano con impotencia, pero antes de que pudiera terminar sus palabras, ¡zas! La figura de Takuro se había transformado en una flecha de arco, envuelta en un aura salvaje, y se abalanzó con valentía contra la multitud atónita de los piratas del hacha sangrienta. La mano alzada de Shanks se congeló en el aire, y solo pudo soltar otro largo suspiro. ¡Ay! Sintió que la frecuencia de sus suspiros había aumentado exponencialmente desde que Takuro subió a bordo. Si esto continuaba, probablemente sería herido por este mocoso antes de ser derrotado por su poderoso enemigo. ¿Qué tal si buscamos una isla y lo arrojamos? Murmuró Shanks, frotándose la frente. Y ahora, la cubierta se había convertido en el coto de caza de Takuro. La pasión inherente del Saiyajin por la batalla se encendió. Se abalanzó como un tigre sobre un rebaño de ovejas, cada puñetazo y patada arremetiendo con una fuerza imparable y una precisión escalofriante. Al aplastar el cráneo de su enemigo, una sonrisa de pura, casi cruel, euforía, una alegría de poder, se extendió por su rostro.
Sus puños de acero atravesaron el aire, y antes de que los esbirros pudieran proferir una súplica aterrorizada o una maldición, con un sordo crujido de hueso, ya habían aniquilado su consciencia con precisión milimétrica. La sangre salpicó como pintura barata, transformándolo al instante en un desastre sangriento. Takuro, sin embargo, permaneció ajeno. Su rostro estaba lleno de sed de más violencia, sus ojos negros puros ardían de emoción. No había necesidad de disuasión verbal. La violencia instantánea y aplastante ya había cautivado los corazones de todos los piratas supervivientes. Pero para Takuro, esto era solo un simple calentamiento. Jajaja, está en llamas. No pararé ni aunque pidan clemencia. Riendo a carcajadas, Takuro ejerció fuerza con los pies. La gruesa cubierta de roble crujió bajo el peso, rompiéndose y derrumbándose donde aterrizó. Y con esta violenta patada, su figura saltó alto como un huracán sangriento. ¡Bum! ¡Bum! Dos explosiones sordas, como martillos golpeando tambores, estallaron casi simultáneamente. Al caer Takuro, las cabezas de los dos piratas a su alrededor explotaron como sandías aplastadas por la tremenda fuerza. Cráneos destrozados, masa encefálica y sangre salpicaban radialmente. Solo quedaban 3 cuerpos decapitados, cayendo lentamente al suelo, y una mandíbula solitaria, aún marcada por el horror. Esta escena infernal finalmente destrozó los nervios de los piratas restantes. ¡Fuego! ¡Fuego ahora! ¡Maten a este monstruo! Gritó histéricamente el primer oficial de los piratas del hacha sangrienta, con la voz distorsionada por el miedo. El instinto de supervivencia superó al miedo. Como si buscaran algo a lo que aferrarse, los piratas restantes levantaron frenéticamente toda clase de viejos mosquetes, sin siquiera apuntar antes de apretar el gatillo frenéticamente contra la figura ensangrentada. ¡Bang, bang, bang! En un instante, el humo llenó el aire. Las balas de plomo abrasadoras rebotaron y salpicaron la cubierta como una plaga de langostas. Sin embargo, esta lucha estaba condenada a ser inútil. Takuro ni siquiera se molestó en movilizar su ki interno para defenderse. Las balas de esos rifles de chispa maltratados impactaron en su cuerpo, fortalecido tanto por la sangre Saiyajin como por su sistema, con solo un soplo apagado, como gotas de lluvia al chocar contra una roca, sin dejar rastro antes de distorsionarse y caer impotentes. Este acoso, que apenas era una picadura de mosquito, no solo no lo lastimó, sino que encendió por completo su irritación interior. Aburrido. Un destello de impaciencia brilló en los ojos de Takuro. Observó esas masas de escoria, apenas sacos de arena, perdiendo por completo el interés. De repente, levantó la mano derecha y, al instante, una bola de energía que irradiaba un peligroso brillo rojo se formó en su palma. ¡Zas! La bala de luz salió volando de su mano, como el juicio del dios de la muerte, aterrizando justo donde los piratas estaban más concentrados. ¡Bum! Una luz roja cegadora y una violenta explosión ahogaron los gritos. Cuando la luz se desvaneció, solo quedó un cráter carbonizado, poco profundo y lleno de miembros rotos. Todo el clamor y la resistencia cesaron de golpe. Mi nave. Cuidado, cabrón. Gritó Shanks frustrado. Takuro le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Tranquilo, tengo el control. Crack, crack, la batalla que siguió lo dejó con la sensación de que solo fue un pequeño estiramiento, apenas un calentamiento. Movió los hombros y el cuello 2 veces con naturalidad, y las articulaciones emitieron un crujido. TSK, un oponente AT calibre, supongo que si quiero experimentar la realidad del combate, tendré que recurrir a Shanks y los demás. Se sacudió la sangre de las manos, con un tono de satisfacción insatisfecha. Denme un respiro. Shanks se acercó a regañadientes, ordenando a la tripulación que limpiaran la basura de la cubierta, con una punzada de sorpresa en el corazón. Percibió con claridad que el reciente aumento de poder y velocidad de Takuro parecía haber aumentado significativamente en comparación con antes de resistir el ataque de evasión divina. ¿Este chico había prosperado con la experiencia en combate? Murmuró para sí mismo, con expresión impasible. Simplemente miró la cubierta destrozada y manchada de sangre, chasqueando los labios exageradamente. TSK, 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 qué brutal, Beckman y los demás habían limpiado la cubierta con tanto esmero esta mañana. Ahora tienen que limpiarla de nuevo. Takuro ignoró sus insistencias. El ki invisible a su alrededor vibró levemente. Zumbido. La sangre pegajosa que se había adherido a la ropa y la piel andrajosas fue repelida por una fuerza invisible, cayendo sobre la cubierta y los cuerpos circundantes.
Shanks, imperturbable ante su propia molestia, rió entre dientes, frotándose las manos antes de acercarse y preguntar. Takuro, ¿qué vas a hacer con estos trofeos? Según las leyes de la piratería, si derrotas al enemigo, toda la riqueza y los suministros a bordo del barco enemigo pertenecen naturalmente al vencedor. En otras palabras, los barcos y tesoros restantes de los piratas Hacha Sangrienta eran, en teoría, botín de Takuro. No me interesa, puedes hacer lo que quieras, dijo Takuro con la mano sin volverse. Aparte de las legendarias esferas del dragón, no le interesaban cosas mundanas como el oro, la plata y el vino de Bailey. Solo buscaba poder puro y crecimiento infinito. Oh, ¿cómo puedo hacer esto? Ay, ¿cómo puedo hacer esto? Al fin y al cabo, es tu trofeo, dijo Shanks cortésmente, pero fue más rápido que nadie. Inmediatamente se giró y saludó con la mano a la tripulación, que observaba con impaciencia. ¿Oyeron eso? El hermano Takuro es tan generoso. Hombres. Rápido. Lleven todo lo valioso y útil a la Fuerza Roja. No defrauden al hermano Takuro. Es difícil culparlo por su avaricia. Simplemente, el apetito Saiyajin de Takuro es prodigioso, capaz de devorar la mitad de los suministros de la cocina él solo. Con un comensal tan voraz como su compañero, es responsabilidad de un capitán aumentar los ingresos, reducir los gastos y administrar el presupuesto con prudencia. Caja tras caja de pesados tesoros metálicos fueron cargadas en la cubierta del Red Force, formando rápidamente una pequeña montaña. En la luz tenue, el oro, la plata y las joyas brillaban con un brillo seductor. El corazón de Shanks se encogió tan levemente como la brisa marina al contemplar este inesperado golpe de suerte. Había asumido que se trataba de un objeto menor, pero no esperaba que el barco albergara tantos bienes valiosos. El tenue y persistente olor a sangre aún persistía en los cofres incrustados de joyas, y el experimentado Shanks lo reconoció al instante como botín recién saqueado. Shanks permaneció imperturbable, acostumbrado a las crueles leyes del mar. Sonrió, mostrando sus dientes blancos. Oye, esto es pan comido. Es un gran negocio para nosotros. Si bien no era un avaro, ¿a quién le molestaría demasiado dinero? Sobre todo con el voraz apetito de Takuro a bordo. De acuerdo. Cuando lleguemos al siguiente pueblo, usaremos este dinero para ir de compras. Declaró Shanks emocionado. Vino. Carne. Frutas y verduras frescas. Hay de todo. Oh, ¿oíste mal? Rió Shanks. Ni siquiera ha oscurecido del todo, es demasiado temprano para historias de fantasmas. No, no es una ilusión, dijo Takuro, negando con la cabeza con firmeza, con la mirada penetrante. Es el llanto de un niño, muy claro. Hizo un gesto para que se hiciera silencio absoluto, luego cerró los ojos y contuvo la respiración, concentrándose no solo con los oídos, sino también con su ki interior, percibiendo las sutiles vibraciones de la vida a su alrededor. Un momento después, abrió los ojos de repente y ubicó un cofre del tesoro de roble, anodino y de tamaño mediano, en un rincón. Eso es. Mientras Shanks y los demás miraban desconcertados, Takuro se acercó y, sin dudarlo, abrió la tapa. Dentro del cofre del tesoro, envuelta en suave seda, estaba sentada una delicada bebé. Su cabello era sorprendentemente corto, con un patrón de 2 tonos. La mitad izquierda de un rojo intenso, la derecha de un blanco puro como la nieve fresca. Sus grandes ojos de color amatista estaban llenos de lágrimas, y lágrimas brillantes revoloteaban sobre sus largas y rizadas pestañas, acentuando su encantadora inocencia. En cuanto se abrió la tapa, la luz entró a raudales, y la bebé pareció asustada por los amenazantes adultos que tenía delante. Se quedó paralizada por un instante, con sus grandes ojos morados como uvas llenos de confusión. Entonces, las lágrimas brotaron, estallando en una cacofonía de gemidos aún más fuerte que antes. Takuro se frotó la barbilla, analizando seriamente. ¿Es que, eres demasiado feo y la asustaste? Asintió solemnemente, como si hubiera encontrado la clave del problema. ¿Qué? Los ojos de Shanks se abrieron como platos como si les hubiera caído un rayo y se señaló la nariz. ¿Dijiste que soy feo? No podía creer lo que oía. Tras años navegando por los mares, había visto infinidad de cosas feas y se consideraba una belleza natural. Y hoy, un mocoso le señaló la nariz y la llamó fea. Imbécil de Takuro. ¿Cómo te atreves? Shanks estaba furioso, y justo cuando estaba a punto de gritar para salvar las apariencias, avanzó torpemente hacia el cofre del tesoro, agitando los brazos con torpeza, con voz suave y gentil. Buen chico, no llores, ¿quieres?
Mira, tío, no es un mal tipo, sin embargo, sus palabras de consuelo cayeron en oídos sordos, y sus sollozos siguieron resonando. ¿Qué debo hacer? La frente de Shanks sudaba de ansiedad. Giró bruscamente la cabeza para mirar a la tripulación que tenía detrás, con los ojos llenos de señales de socorro. Oigan. Ustedes. ¿Quién sabe cantar una nana? Rápido. Que alguien la consuele. La tripulación se miró, sacudiendo la cabeza como si fueran cascabeles. Estaba bien que cargaran y mataran gente, pero consolar a una niña. Eso era más difícil que desafiar a un almirante. TSK. Un montón de piezas inútiles. En ese momento, Takuro, desde un lado, se burló con desdén y apartó a Shanks, que estaba en el camino. Quítate del camino. Aún tienes que confiar en mí en el momento crítico. Shanks fue empujado y se tambaleó, mirándolo con sorpresa y duda. ¿Tú puedes hacerlo? Takuro hinchó el pecho con orgullo, levantó ligeramente la barbilla y su rostro rebosaba confianza. Déjamelo a mí. Claro. Es pan comido. Cuando todos oyeron esto, fue como si hubieran agarrado una pajita que les hubiera salvado la vida, y la luz de la esperanza floreció instantáneamente en sus rostros. Genial, soy Takuro. Nos salvamos. Hermano Takuro. Todo gracias a ti. Por favor. Salva a este niño de este mar de sufrimiento. En medio de las miradas ansiosas de todos, Takuro asintió solemnemente. Déjamelo a mí. Respiró hondo, cerró los ojos y pareció intentar recordar una melodía. Todos los piratas pelirrojos contuvieron la respiración al instante, atentos, listos para estudiar con detenimiento este preciado secreto de paternidad. Quién sabe, tal vez algún día les sea útil. Finalmente, Takuro se aclaró la garganta y cantó a viva voz, con un tono más apasionado que dulce. Atrápalo, Dragon Ball K agudo. El secreto más emocionante del mundo J inspirador. Búscalo, Dragon Ball K poderoso. El milagro más feliz del mundo J casi gritando. Mientras el potente y rítmico canto de Takuro resonaba en cubierta, las expresiones de Shanks y la tripulación pasaron de la sorpresa esperanzada a la confusión y finalmente al asombro atónito. Unos minutos después, Takuro terminó su actuación con una rotunda nota final, asintió con satisfacción y se mostró muy satisfecho con su actuación. Esta canción, Ma Incredible Adventure, como tema principal de la primera generación de Dragon Ball, está grabada en su ADN. No esperaba que aún pudiera cantarla tan bien después de tantos años. Tenía que darse un aplauso. Giró la cabeza, dispuesto a aceptar los elogios de todos, pero vio que todos, incluido Shanks, lo miraban con la boca abierta y los ojos apagados, como hechizados. Takuro ladeó la cabeza, confundido. ¿Qué pasa? El silencio sepulcral duró varios segundos antes de que Shanks pareciera haber recuperado la voz. Habló con dificultad, en un tono que le pareció extremadamente absurdo. ¿Llamas, a esto, una nana? Sí, es cierto, respondió Takuro con naturalidad. Quiero una nana que calme al bebé y lo haga dormir. Una nana relajante. Shanks agitó los brazos con entusiasmo, casi enloqueciendo. ¿Qué estás cantando? ¿Una canción de guerra? Es tan apasionada. ¿Intentas hacerla llorar aún más fuerte? Admitió que el canto de Takuro era poderoso, pero ¿qué tenía eso que ver con calmar a una niña? Shanks se cubrió el rostro con agonía. Solo estás echando leña al fuego, empeorando las cosas, pero justo entonces, risita, 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 risita. Una risa clara, plateada y alegre estalló de repente, rompiendo la atmósfera inquietante de la cubierta como un sonido celestial. La bebé del cofre del tesoro había dejado de llorar en algún momento. Sus ojos se curvaron en medialunas, su boca rosada se abrió de par en par en una sonrisa, y agitó los puños y rió tontamente de Takuro, aparentemente encontrando la actuación increíblemente hermosa. Takuro miró a Shanks y se encogió de hombros. Oye, mira, está hecho. Shanks. Todos los piratas pelirrojos se reunieron, debatiendo el destino de la niña. Deben ser esos piratas que acaban de secuestrar el barco de los padres de la pequeña, concluyó Beckman, mirando el cofre manchado de sangre. Parece que sus padres corren grave peligro. Los ojos de Shanks brillaron con una emoción compleja al contemplar a esta adorable niña sin hogar. El momento le recordó inquietantemente, como si se viera engañado por el capitán Roger. ¿Es este el destino? Murmuró para sí mismo, luego respiró hondo y tomó una decisión. Si es así, los piratas pelirrojos acogerán a esta pequeña. Las palabras del capitán no encontraron objeción por parte de los piratas pelirrojos, ni siquiera esperanzas.
Navegar por los mares era una tarea tediosa, y que un angelito como este se uniera a ellos sin duda añadiría un toque de color a la travesía, por lo demás aburrida. Por lo tanto, ponerle nombre a la pequeña se convirtió en una prioridad absoluta. Takuro dio un paso al frente, dándose una palmadita en el pecho. La encontré, así que claro que le pondré nombre. Nadie objetó. Era solo cuestión de ponerle nombre. Takuro examinó a la bebé con atención, con el rostro serio. Parece tan delicada que necesita un nombre más fuerte para disimularlo. Llamémosla Wankan. Será fácil de criar. Puf. ¿Qué? Wankan. Suena como la llaman en el país de las flores. No, no. Para nada. ¿Cómo puedes ponerle ese nombre a una niña? ¿Alguna vez has elegido un nombre? Te lo estás inventando. La obra maestra de Takuro desató al instante una oleada de desaprobación en todo el barco. ¿Qué le pasa a Wangan? Wangan suena tan bien. Refunfuñó con insatisfacción, pero Shanks lo interrumpió, tomando la decisión final. Bueno, cállate y escúchame. Llamémosla Uta. El tiempo pasó como una corriente, otros días de navegación tranquila. Era otro hermoso día en la cubierta de proa del Red Ciece. Este niño, podría convertirse en una estrella del rock. Profetizó Takuro con solemnidad, sosteniendo a la pequeña Uta en sus brazos, contemplando el océano infinito. Risas. Uta, en sus brazos, parecía divertida por su tono, soltando una risa seca. Jaja. Tú también lo crees, ¿verdad? Los ojos de Takuro se iluminaron y, emocionado, lanzó a la pequeña Uta al aire, haciendo un trapecio. La cálida luz del sol caía a raudales, y la diminuta figura trazó un arco alegre contra el cielo azul. Lejos de tener miedo, la risa de Uta se amplió, su risa plateada flotando en la brisa marina. Takuro. ¿Qué le estás haciendo a Uta? Mientras los dos tocaban alegremente, la voz ligeramente ansiosa de Shanks resonó desde atrás. Es Shanks. Takuro agarró a Uta con firmeza para evitar que se cayera, haciendo pucheros. ¿Qué puedo hacer? Solo estoy transmitiendo mi sueño musical incumplido a la siguiente generación. ¿No es tu sueño ser el más fuerte? Shanks lo clavó en la mirada sin piedad. No hay conflicto entre ambos, ¿verdad? Replicó Takuro con seguridad. En el fondo, yo, Takuro, quiero ser un gran músico. Murmuró en voz baja, recordando su época anterior a los viajes en el tiempo, cuando también tenía que ser bueno cantando y bailando. Si no hubiera sido por el mal momento y su posterior participación en el mundo del boxeo, podría haber pasado la audición de ídolo y haber vivido una vida dependiendo del tráfico. Olvídalo, me pasa algo por discutir esto contigo. Shanks se llevó la mano a la frente y decidió terminar esa conversación sin sentido. Prepárate, estaremos en la isla Embry en una hora aproximadamente. ¿Isla Embry? Preguntó Takuro desconcertado mientras acariciaba la mejilla sonrosada de Uta con los dedos. ¿Qué lugar es ese? El territorio de los piratas Don Quijote. Shanks obviamente conocía bien las fuerzas en el Mar del Norte. Están a cargo de la industria del entretenimiento del Mar del Norte y el tráfico de personas. Gracias a la ventaja geográfica, el negocio es bastante próspero. ¿Piratas Don Quijote? Takuro captó el nuevo nombre y preguntó de inmediato. ¿Qué tan fuertes son esos tipos? Shanks reflexionó un momento y luego respondió. Deberían ser bastante fuertes, después de todo, son uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Bueno, pero no te preocupes, aunque sean los 7 señores de la Guerra del Mar, nosotros, los piratas pelirrojos, no tenemos miedo. Aunque Don Quijote do Flamingo es mayor que él y se hizo famoso antes, Shanks aún confía en su fuerza. Sin embargo, a Takuro no le importaba si su oponente era más fuerte que él, e incluso dijo que ser más fuerte era aún mejor. Su atención se centraba en Shichibukai. ¿Qué son? Shanks comenzó a explicar. Tras escuchar la explicación de Shanks sobre el sistema de los Shichibukai, saqueo legalizado, autonomía territorial y amnistía para los delitos, Takuro sintió un latido en la frente. Para lidiar con el creciente número de malos, ¿usamos a los malos para controlar a los malos? Se burló, con un tono cargado de sarcasmo. ¿A quién se le ocurrió esta horrible idea? Criar un tigre para autolesionarse. ¿Y qué hay de los civiles perjudicados por los Shichibukai? ¿A quién pueden recurrir para que se haga justicia? Takuro sabía perfectamente que los piratas del pelo rojo, como él, tenían las manos manchadas de sangre. No eran santos. Pero también sabía que Shanks y su tripulación, como él, tenían límites. Al menos no atacarían a civiles sin provocación.
Si había una razón, no era culpa suya. Que ellos pudieran hacerlo no significaba que todos los piratas pudieran. Durante sus días navegando, había presenciado a innumerables piratas canallas que quemaban, saqueaban y no tenían ningún remordimiento moral. Los piratas del pelo rojo parecían una excepción. Esto, a su vez, le dificultaba aún más comprender la mentalidad del gobierno mundial, el gobernante de este mundo. Mientras Shanks seguía explicando la estructura del océano piratas, la armada, el ejército revolucionario, los 7 señores de la guerra del mar, el gobierno mundial, las dudas internas de Takuro crecían como ondas en la superficie del agua. La estructura de este mundo, ¿por qué era tan diferente del Dragon Ball que recordaba? Y lo más importante, el título One Piece le sonaba cada vez más familiar. De repente, recordó que uno de los 3 mangas más populares de su vida pasada se llamaba One Piece. ¿Podría ser que? Una hipótesis sorprendente explotó en su mente. Oye, Shanks. Interrumpió Takuro con un tono de urgencia. ¿Conoces a un tipo llamado Luffy Sombrero de Paja? Aunque no había visto One Piece, le resultaba familiar. Recordaba vagamente que el protagonista se llamaba así. Luffy Sombrero de Paja. Shanks se quedó atónito y, inconscientemente, se ajustó el sombrero de paja. Yo sí uso sombrero de paja, pero Luffy, no sé. Ya veo, Takuro se frotó la barbilla, absorto en sus pensamientos. Normalmente, los protagonistas de anime deberían ser increíblemente famosos, pero Shanks ni siquiera había oído hablar de Luffy Sombrero de Paja. Parecía que se había estado preocupando demasiado. Pero por si acaso, Takuro decidió comprobar la información clave. Por cierto, Shanks, se giró, ya que también buscas Dragon Ball, o mejor dicho, el One Piece del que hablas, seguro que has oído hablar de Shenlong, ¿verdad? Shenlong. Shanks se quedó perplejo de nuevo, frunciendo el ceño mientras buscaba el término en su memoria. ¿One Piece y Shenlong? ¿Cuál es la conexión? Recuerda el nombre de dominio del sitio web original. 55H5. Para encontrar el legendario One Piece, hay que reunir los 4 indicadores rojos del texto histórico. Una de estas está en posesión de Kaido, la bestia que reina sobre el país de Wano. Y Kaido, era el usuario de la bestia mítica, fruta pez, a forma de dragón azul. Su transformación, un dragón azul que oscurecía los cielos, era innegablemente un ser de nivel dragón divino. La mente de Shanks se aclaró de repente. Pero entonces, una pizca de duda se apoderó de su mente. ¿Cómo sabía este chico, que creció en una isla desierta, de Kaido? Echó un vistazo a los periódicos que ocasionalmente se posaban en los mástiles y, al instante, ya veo. Así es. Tenían que ser los periódicos. Kaido era un alborotador, agitaba el nuevo mundo, y aparecer en los titulares era algo habitual. Tras ordenar sus pensamientos, el rostro de Shanks se iluminó con una repentina iluminación y se dio una palmada en el muslo. Ah. ¿Te refieres a Dragón Divino? Ya lo sé. Pero ese tipo, hizo una pausa, su tono se volvió más cauteloso. Tenemos que esperar hasta el final, ¿verdad? Es el gran final, no hay prisa. Pensó Shanks. Si quería obtener el texto histórico de Kaido, debía adoptar un enfoque a largo plazo. Tras escuchar esto, la última duda de Takuro se desvaneció al instante y respiró aliviado. Exacto. Reunir todas las esferas del dragón es el paso final para invocar a Shenlong, ¿no? Volvió a mirar el sistema. Efectivamente, Tierra se mostraba claramente, y su identidad Saiyan era infalible. Parecía que no entendía lo suficiente la situación internacional del mundo de Dragon Ball. Pensándolo bien, ¿no vivía el maestro Roshi recluido en una pequeña isla en el extranjero? ¿No cruzaba Son Goku el océano con frecuencia? Todo esto demostraba la inmensa inmensidad de los océanos del mundo de Dragon Ball. ¿No era la vasta extensión que tenía ante él el ejemplo perfecto? En cuanto al atraso tecnológico, quizás simplemente se debía a que aún no había conocido una ciudad de alta tecnología como la de Bulma. El mundo era muy diferente. Quizás, simplemente no tengo suficiente experiencia, murmuró Takuro para sí mismo, decidiendo recopilar más información y ponerse al día en cuanto llegara a la isla Embry. Mientras tanto, en la isla Embry, a una docena de millas náuticas de la Fuerza Roja. A la entrada de una tienda, adornada con oro brillante pero con tintes de mal gusto, un joven de cabello verde pálido estaba sentado al otro lado del escaparate, separado por una gruesa y fría reja de hierro. Más que la barrera protectora de una tienda, parecía una pequeña y exquisita prisión. Dentro, una joven de larga cabellera rubia, piel blanca como la nieve y un rostro hermoso como una muñeca de porcelana escuchaba en silencio.
El chico, Gil de Tesoro, relataba con entusiasmo sus experiencias recientes. Al oír algo divertido, no pudo evitar reírse entre dientes. La luz del sol se filtraba por las rendijas de los barrotes, y su sonrisa, pura y cálida, como la de un ángel descendiendo a la tierra, iluminó al instante la lúgubre prisión y el corazón de Tesoro. El chico lo miró fijamente, paralizado, con el corazón latiendo descontroladamente. Por primera vez, experimentó de verdad la sensación de vértigo de ser herido por la flecha de Cupido. ¿Qué pasa, Tesoro? Al ver su repentina pérdida de consciencia, Stella volvió a reír entre dientes. Sus ojos violetas brillaban de preocupación. Tesoro volvió a la realidad, con un rubor visible extendiéndose por su rostro. Respiró hondo, intentando calmar los latidos de su corazón. Sus ojos, intensos y sinceros, miraban a la chica enjaulada. Esta tarde. Si termino mi último trabajo hoy, tendré suficiente dinero. Espérame, Stella. Pronto, muy pronto, estaremos juntos. Gil de Tesoro, un adolescente común y corriente que luchaba por sobrevivir en la isla de Ambre. Nacido en una familia indigente, la pobreza lo estigmatizó, aislándolo desde la infancia. A pesar de esto, un sueño persistía en lo más profundo de su ser: subirse a un escenario deslumbrante y conmover corazones con su canto. Sin embargo, su padre, jugador, y su madre, alcohólica y detestable del canto, apagaron por completo esta débil llama. A los 12 años, Tesoro huyó de su frío hogar y comenzó una vida de vagabundeo, robando para sobrevivir. Con el dinero robado, compró amigos por un breve tiempo, pero por primera vez, experimentó profundamente el poder asfixiante del dinero. Podía brindar una falsa calidez, pero también podía arrebatárselo todo al instante. El dinero se convirtió en su nuevo deseo y obsesión. A los 16, parecía haber alcanzado cierta dignidad humana, solo para precipitarse de cabeza al abismo del juego, perdiendo todos sus ahorros y contrayendo una deuda enorme. Incapaz de pagar sus deudas, fue capturado por matones del casino y golpeado casi hasta la muerte. Los amigos con los que había forjado vínculos a través del dinero ya se habían dispersado como pájaros y bestias. En ese momento, Tesoro comprendió por completo la verdad del dinero. Podía crear conexiones falsas, pero también podía destruirlas fácilmente. Su destino cambió radicalmente en el mercado de esclavos. Recién recuperado de una grave lesión y desolado, conoció a Stella, prisionera en una jaula. Esta dulce muchacha, lejos de desesperarse por su caída, elogió con sinceridad su ocasional tarareo, calificándolo de hermoso. Su sonrisa, como la luz del sol penetrando la neblina, iluminó el sombrío mundo de Tesoro. La llegada de Tesoro trajo alegría y esperanza perdidas a esta hermosa muchacha prisionera. Los dos corazones solitarios se acercaron, se comprendieron y gradualmente florecieron en el amor más puro. Pero Stella conocía su destino como esclava. Algún día sería comprada, y su relación estaba condenada a una tragedia desesperada. Decidido a romper este destino desesperado, Tesoro se embarcó en 3 años de trabajo desesperado. Como una peonza, trabajó incansablemente de sol a sol, soportando burlas y duras críticas, todo en su afán por reunir la astronómica suma necesaria para redimirse. Habían pasado 3 años, y un rayo de esperanza finalmente atravesó las densas nubes. Solo necesitaba completar la última tarea del día, y el dinero sería suficiente. Stella, cuando seas libre, nos iremos de la isla Ambrí. Tesoro describió su visión con entusiasmo, con los ojos brillando de un anhelo infinito por el futuro. Encontraremos un pueblo remoto y tranquilo, solo nosotros dos, viviendo en paz y tranquilidad. Stella escuchaba en silencio, con una suave sonrisa en los labios, sus ojos violetas llenos de anhelo de libertad y confianza en el joven que tenía delante.